Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver hoy una operación de 2,3 Rs, Nasdaq y hechas en el launch inglés, sobre las 7 de la mañana, horario Nueva York, ¿vale? Tenéis aquí el escenario en M1, pero como siempre antes vamos a vigilar un poco el M5, vamos a compararlo con el S&P, vamos a ver estrategias, modelos y zonas idóneas para realizar este tipo de operaciones basándonos en un escenario tendencial, como estáis viendo por aquí. Vamos primero, como siempre, a la chuleta. Vamos a repasar el modelo, ¿vale? Este es lo que yo me baso para operar setup en M1 como siempre, pero en Fair Value Gap M5 o M15, ¿vale? Aquí vamos a operar tendencia, ¿vale? No vamos a operar ni reversal, ni fallos de nuevo higher, high, lower, low en M5, ni en tierra de nadie, no. Aquí vamos a operar roturas con intención, tendencia, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Hoy el test, el trade es a la baja, ¿vale? Pero ya veis que sería la inversa, simplemente tendencia, rotura, Fair Value Gap M5, M15 confirmado, y dentro un setup en M1, que es el que vamos a ver a continuación, que le exijo al precio, obviamente un test al Fair Value Gap de M5, vital. Para mí, cuando llega al CE o al 0,5, incluso obviamente al Fulfill Fair Value Gap, ahí sí que estaría mitigado, ¿vale? Si lo roza, no estaría mitigado y yo no entraría, porque si fijaros que si estáis viendo el cursor, si solo lo mitiga por aquí, ni siquiera o es muy difícil que esté en el 0,5 en la zona de descuento del anterior impulso, por lo que a mí no me gusta. Entonces prefiero simplemente que llegue al 0,5 como mínimo para que deje en M1 fallo de nuevo lower low, higher high, en este caso de lower low porque vamos a ver disculpar de higher high porque vamos a ver un trail bajista, rotura del CSM1 obviamente como siempre, displacement, al final mi setup en M1 va a ser similar, por no decir idéntico al 90% en todos los escenarios. Hay que definir obviamente esos escenarios en función de si operamos tendencias, reversal, zonas de liquidez o liquidez interna, como es en este caso el Fair Value Gap, ¿vale? Vamos a entrar tras la vela con displacement que confirme el Fair Value Gap M5 en menor time frame, ¿vale? Si deja un envolvente, pues mucho mejor. Vamos a priorizar escenarios de rate, divergencias, fallo de nuevo lower low higher high en M5, que es simplemente esto que estáis viendo aquí. Obviamente el stop loss bajo el fallo de nuevo higher high lower low M1 y pues el take profit aproximadamente o en 3 Rs o manejando un poquito digamos, si vemos mucho displacement y demás. Aquí, pues, por ejemplo, si os puede ayudar, ¿vale? Hay que tener en cuenta y que no antes de la London Kill Zone. Después, bueno, pues al final bajo Asian Low y bajo Nimo, pues hay que priorizar compras, sobre el Asian Low, sobre el Nimo priorizar ventas. Esto lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Como siempre, me gusta traeros este tipo de infografías para que nos ubiquemos. Aquí recordar que estamos viendo un trade de continuación en el launch inglés. Es algo un poquito disruptivo porque yo sí que suelo operar la London Kill Zone hasta las 11 horas española o hasta las 4 horas de Nueva York, y luego en la New York Kill Zone hasta o las 5 horas de España o a las 11 de la mañana hora de Nueva York, ¿vale? Es decir, el final de la London y la New York Kill Zone. Pero al igual me gusta que veáis este tipo de ejemplos, porque si deja un escenario de libro y estáis delante del ordenador y podéis operar esos escenarios de continuación, como digo, de libro, pues bueno, pues es indicado que lo hagáis. Aquí quiero recalcar que de 8 a 9 horas España yo no opero, ¿vale? Es antes de la apertura de Londres dentro de la New York, de la London Kill Zone. Tenemos de 9 a 10 un escenario aparentemente manipulativo, quizá en Londres de mucha más debilidad, pensar que esto está orientado al Nasdaq, ¿vale? Un índice estadounidense con menos volumen. Aquí pues operaríamos estos modelos, ¿vale? De 10 a 11, y en el caso de hoy, del trade que vamos a explicar, esa etapa expansiva se expandió al launch inglés, es decir, a las 12, 12 y media hora española, ¿vale? Y bueno, pues nos lucramos de ello, ¿vale? Vamos a operar tendencia, ¿vale? Como estamos viendo por aquí, vamos a estudiar un corto que en este caso no está digamos originado sobre un Baixa Liquidity, sobre el Nimo, sobre el London Kill Zone Open, pero sí que digamos digamos que no está operado aquí, como estáis viendo, ¿vale? Sino que está operado en un impulso que sí que nace, sí que mitiga, sí que tiene un escenario de continuación, solo que al final pues entraremos, como estáis viendo por aquí. Es algo que yo no suelo hacer, que no me gusta mucho, pero vale, como este de la derecha. Es algo arriesgado, pero dentro de un escenario de continuación no lo sería tanto. ¿Por qué? Porque estáis viendo aquí que el impulso no se generó por encima del Nimo, ¿vale? Lo que hoy vamos a ver sí que se genera por encima de la London Kill Zone Open. Es un poquito risky, un poquito complicado, pero os lo he querido traer porque creo que responde bastante bien a lo que hemos visto antes, un escenario de continuación, operando esa tendencia, ¿vale?
a esto que acabamos de ver. Creo que responde bastante bien. Entonces lo que os lo quiero enseñar, como siempre, a la derecha M5, el Nasdaq, abajo este que estoy señalando aquí, el SP, el ES y aquí M1. Dejarme que os enseñe primero cómo nace el movimiento, ¿vale? Por encima de la apertura de la London Kilson Open, que estáis viendo por aquí, ¿vale? Por aquí. Nos deja una primera hora manipulativa, como hemos visto, por debajo del pre-market low. Yo aquí no entré, aunque dejó un buen reversal en M1. No entré porque no liquida el previous day low, no liquida el previous week low. No me sentí cómodo operando ese reversal, ¿vale? Pero fijaros que lejos de continuar alcista por aquí, lejos de distribuir en esta zona del pre-market high, lejos de querer atacar el Asian High, lejos de querer atacar el Nimo, fijaros lo que hace. Manipula, recoge oferta y esa oferta empieza a salir. Esa oferta empieza a salir, empieza a distribuir, tenemos una primera rotura, tenemos el breaker en M5, el breaker block al que hace test más expansión, tenemos el internal fair value gap y a partir de ahí roturas, roturas y más roturas. Fijaros que aquí termina la London Kilson, ¿vale? Pero nos deja un escenario bastante interesante hasta el previous day low que la calca, ¿vale? Fijaros. O sea, por eso estaba yo, no, o sea, por eso no quise operar esto, pues está un poquito en tierra de nadie. Si este movimiento que estoy señalando de manipulación dentro de esa primera hora tras la apertura de Londres lo hubiese hecho mitigando el precio de low, sería un largo de libro, ¿vale? Aquí lo veis, en M1 creo que se cumplió bastante bien, ¿vale? Lo estuvimos vigilando en la academia, pero yo personalmente pues no entré. Al igual que tampoco entré, y os pongo el mismo ejemplo, en la manipulación del pre-market high. ¿Por qué? Porque para mí, esa de 4 a 5 de la mañana hora Nueva York o de 10 a 11 hora española, ¿vale? Esto es una etapa expansiva y no opero manipulaciones. No opero manipulaciones, simplemente prefiero esperar, ver cómo se desarrolla el precio y confirmar si en M5 puede haber una tendencia mayor debido a esa última manipulación. Veo que se va cumpliendo, ¿vale? Este no lo veré pensando que esto era distribución, ¿vale? Fijaros que aquí lo da bastante bien, pero es una primera rotura. Empiezo a monitorizar fallo de nuevo higher high en M5, empiezo a monitorizar fallo de nuevo higher high M1. Aquí hice uno en paper, hice uno en demo, ¿vale? El precio empieza a hacerlo de libro, ¿vale? Este no lo operé. Yo sinceramente pensaba que esto era una distribución. Fijaros que se tira más o menos, se tira una hora, hora y cuarto, digamos distribuyendo, el precio se queda muerto. Esto es el lunch inglés sobre las, lo diré, sobre las 12 del mediodía. Vale, se presume, se suele decir que en Londres, en la City, se van a comer, ¿no? Pero bueno, fijaros que empieza a romper con intención, empieza a dejar de nuevo fair value gap y ya se confirma una tendencia. Dos roturas confirman una tendencia. Y ahí empezamos a cambiar el chip en la academia para llegar a operar test de fair value gap M5 con el setup en M1, ¿vale? Y eso es lo que os he traído por aquí, que hemos visto anteriormente, ¿no? En el Notion, ¿vale? Todos los pasos, ¿vale? Para operar fair value gap M5 con ese setup en M1, ¿vale? Y es simplemente esto que veis, llegada al 0,5, ¿vale? Que lo podemos poner, por ejemplo, por aquí así, llegada al 0,5, para mí estaría mitigado, ¿vale? Llegada al 0,5 también del impulso, ¿vale? Se mete en el 0,5, 0,6, para mí zona premium totalmente mitigada, lo que me daría pie a vigilar no reversal, sino continuaciones bajistas después de recoger la posible liquidez interna en ese fair value gap. Aquí hago dos operaciones, ¿vale? Una aquí donde estoy señalando y otra aquí, lo veremos después en la pizarra. Una creo que lo anticipo, pero es que también estaba vigilando el M2 y fijaros lo que deja. O sea, fijaros esta vela. O sea, lo que en M1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas en una de 2 minutos la revienta, ¿vale? Y luego la siguiente no tiene fuerza para mitigar esa. Entonces eso para mí es muy irrelevante cuando lo hace después de mitigar un fair value gap M5, ¿vale? Entonces yo meto ahí mi entrada, ¿vale? Sobre el fallo de nuevo higher high, que lo podríamos marcar por aquí. En este caso bastante relevante. ¿Podemos marcar un fallo de nuevo higher high M5? Sí, no tiene mucho sentido porque al final estamos monitorizando una tendencia bajista y siempre van a haber fallos de nuevo higher high de M5, ¿vale? Fijaros, todos estos los podemos marcar y a partir de ahí empezar a entablar un posible fallo de nuevo lower low para alinear, ¿vale? Para alinear esas dos temporalidades. Fallo de nuevo higher high M5, confirmación de rotura, y fallo de nuevo higher high M1 con confirmación de rotura. Entonces, una operación un poquito anticipada por aquí, segunda operación por aquí, que suman un total de 2,3, aproximadamente 2,4 Rs, ¿vale? Sobra decir que
el test al Fair Value Gap M1 perfecto y fijaros en el tirón que tiene. Yo digamos que salí aquí por dos motivos, porque no es mi escenario de continuación predilecto en el sentido de que ya estamos fuera de la London Kilzone, estamos en el launch inglés con muy poquito tiempo de margen para el comienzo de la New York Kilzone, que sí se presume volátil, ¿vale? Y porque fijaros el bajón que pegó. Este bajón para mí es sinónimo de que quizá luego el precio pues haga esto, ¿vale? Y empieza a distribuir un poco o deje algo así y luego ya baje. Entonces, esto que he dibujado, que parece una tontería, si a mí me da 2,3 Rs en aproximadamente 9 minutos, no quiero estar dentro del trade y no me arriesgo a que haga esto en 40 minutos, ¿vale? Porque prefiero coger esto antes que coger las 3 y pico Rs, ¿vale? Que me hubiese dado hasta el precio de low, que no sé si lo cogió, vale, fijaros que este también era uno de los motivos, ¿vale? Fijaros el SP, ¿vale? El S que sí lo tomó, entonces estaba con mucho más recelo de que lo tomara, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Lo pilló mucho, lo pilló por aquí, lo pilló por aquí, entonces ese era uno de los motivos también por lo que cerré de forma manual con 2-3 Rs, que creo que está perfecto para un jueves y terminar de hacer la semana junto con los demás trades que hicimos también el jueves y el viernes, ¿vale? Ese ha sido el trade, dejadme que os enseñe en la pizarra el paso a paso, ¿vale? Y estáis viendo ahí también las entradas. Tenemos el escenario que hemos comentado de continuación, el setup en M1 en Fair Value Gap de M5, quizá una continuación muy larga con una confirmación, digamos, de expansión que me permite saltarme un poco mi trading plan y operar fuera de horas con mucha seguridad, ¿vale? Pero tomando ciertas precauciones como lo que os he comentado de entrar en un segundo trade, ir poniendo el break-even, salirme con 2,3 de forma manual, no dejar que expanda el trade, asegurar, ¿no? Esa es la clave para mí cuando pasan estas cosas, pero fijaros que lo hizo de libro, un trade de continuación bastante interesante. Conozco traders que lo dejaron hasta el precio de low y la verdad es que bastante bien si lo queréis repasar el 25 de septiembre. Sin más, solo deciros que estamos en el canal, en el Discord, os invito a entrar, tenéis por aquí abajo toda la información, más de 120 canales formativos y estamos con este tipo de información a diario. Sin más me despido, creo que ha sido un buen vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.